Buenas tardes, chicos. ¿Me escuchan bien? Chicos, ¿me escuchan o no? Sí, se escucha. Sí, ahora sí. Te escucho, Luciana. Ya, vamos a empezar primero con la parte teórica de carbohidratos y lípidos. Como el tema es bastante amplio, es largo, entonces he tratado de resumir lo más puntual y lo que más se asemeja a lo que pregunta la doctora en el examen. Ahora con el tema de las estructuras, cómo armarlas y todo eso, para mayor aclaración, el día de mañana va a haber otro auxiliar que les va a dar auxiliatura presencial, de modo que en la pizarra se puede realizar mejor las estructuras. Por eso yo no me voy a enfocar tanto en eso hoy. ¿Ya? Voy a hablar más sobre lo teórico que vaya a preguntar y una vez termino lo teórico, vamos a pasar igual a ver laboratorio porque no se olviden que su examen del día martes es de teoría y también es de laboratorio. Yo sé que la mayoría de sus guías las tiene la doctora, pero los auxiliares, cada auxiliar se encargó de proveer a su grupo el classroom donde están las diapositivas con los fundamentos y todo lo que pregunta la doctora. Así que no es excusa
para que no estudien, ¿no? Y yo no voy a grabar la auxiliatura, así que van a tomar apuntes si quieren. Hagan de cuenta que es presencial y que ya no se graban las cosas, porque ustedes lo graban y lo dejan ahí y no lo miran nunca. Así que van a tomar apuntes. Ya vamos a empezar. Igual no tenemos mucho tiempo. ¿Pueden observar? Sí. Ya. Entonces, los carbohidratos, para empezar, ustedes siempre tienen que colocar un concepto de qué son los carbohidratos, ¿no? Los carbohidratos son las biomoléculas más abundantes que nosotros tenemos. Están conformados por carbono, hidrógeno y oxígeno y son ampliamente distribuidos en la naturaleza y son parte fundamental de nuestro organismo porque nos van a proveer la energía que nosotros necesitamos. Ahora, su nombre proviene precisamente de la composición química. Aquí, como les dije, está compuesto de carbono, hidrógeno, oxígeno. ¿Y qué significa N mayor o igual a 3? Que ustedes saben que los carbohidratos, su menor número de carbohidratos es 3, ¿cierto? Los triacilgliceroles, por ejemplo, de 3 en adelante. Ahora, en esto van a tomar bastante atención, bastante énfasis, van a tomar apuntes, porque es una de las cosas que ustedes tienen que entender y que la doctora pregunta. Nosotros, espérenme, quiero la... Ya, no puedo. Ya. Nosotros vamos a tener estas funciones. ¿Qué funciones cumplen los carbohidratos? Los carbohidratos van a cumplir funciones de reserva, función estructural y función energética. Por ejemplo, ¿cómo va a ser de reserva? Nosotros almacenamos glucógeno, que es el que va a salir si en caso nosotros necesitemos energía. En caso de que esto va a estar reservado en caso de que nosotros, por ejemplo, no comamos durante 3 días, qué sé yo, ahí va a salir su reserva que ustedes tenían almacenada para dar energía al cuerpo que lo necesita. También funciones estructurales, ya van a ver, más adelante les voy a mencionar cuáles son los carbohidratos que dan estructura a la célula. También funciones energéticas. Esta es la principal función de los carbohidratos y no se van a olvidar. ¿Ya? Los carbohidratos dan la función energética, son los primeros que se usan para dar energía al cuerpo. Los segundos son los lípidos. Y los terceros, y ya en caso muy extremo, ya se consumen las proteínas, pero ya es en casos extremos. Lo primero siempre para darle energía al cuerpo se utilizan los carbohidratos. Ahora, nosotros vamos a tener propiedades físicas y propiedades químicas. Como nosotros vimos en laboratorio, los carbohidratos son solubles en agua. También forman compuestos cristalinos. La mayoría, ya que quiero hacer énfasis, van a tener un sabor dulce, ¿no? La mayoría dice que los carbohidratos son azúcares, pero no se olviden que no todos los carbohidratos son dulces. La sacarosa es el más característico, que es el azúcar común, ¿cierto? Ese sí es dulce, pero por ejemplo, ustedes vayan y coman almidón puro. ¿Es dulce el almidón? No. No, ¿cierto? Entonces no pueden decir que todos los carbohidratos son azúcares, porque no es correcto. Tienen un punto de fusión alto y la isomería, que si no le entienden, ahorita vamos a desglosar cada punto que estoy hablando para que ustedes me entiendan mejor a qué me refiero con isomería.
En las químicas, oxidación, reducción, esterificación, sustitución, condensación. Esto que yo me estoy tardando en explicarles es porque la doctora les va a preguntar cuáles son las propiedades físicas de los carbohidratos, cuáles son las propiedades químicas que presentan los carbohidratos. Y ustedes esto se lo tienen que memorizar. Este cuadrito está bien resumido y que lo hizo precisamente, miren, la doctora, porque ella les pregunta, ¿ya? Y de aquí, si ustedes entienden este cuadrito, van a entender todo lo demás. Entonces, también pregunta cómo se clasifican los carbohidratos si hablamos de su grupo funcional. Entonces, podemos ver la clasificación de los carbohidratos por grupo funcional, por los números de átomos de carbono que posee y por su complejidad estructural. Y ahorita vamos a desglosar cada una de ellas. Empecemos por su grupo funcional. Entonces, para eso necesitamos conocer a los monosacáridos. Los monosacáridos son aquellos que solo tienen una molécula, solo están compuestos por, perdón, me pasé. Están unidos a un oxígeno y forman un grupo funcional. Entonces, son monómeros de los carbohidratos. Normalmente tienen de 3 a 7 átomos de carbono. Aquí, por ejemplo, la glucosa. ¿Quién me puede decir cuántos átomos de carbono tiene la glucosa? 6. Tiene 6. Muy bien, la glucosa tiene 6 átomos de carbono. Por lo tanto, ¿qué llegaría a ser? Exosa. Una exosa, ¿cierto? Muy bien, ya están listos para su examen. Ya, y dice aquí algo muy importante, que cada carbono está unido a un grupo funcional hidroxilo, o también llamado oxidrilo. No se van a olvidar el grupo hidroxilo, ¿ya? Ahora, aquí como vimos aquí adelante, el grupo funcional se divide en dos, en aldosas y en cetosas. Y aquí yo les quiero mostrar cuál es la diferencia entre una aldosa y una cetosa. Entonces, lo que nos va a diferenciar es que, por ejemplo, hay un micrófono prendido por ahí. Gracias. Ay, ya me pasé. Ahora, entonces, lo que les va a diferenciar es, por ejemplo, el grupo carbonilo que está presente en la estructura que vemos, ¿no? Por ejemplo, en las aldosas lo tenemos en el carbono de aquí de arriba y en las cetosas está en su segundo carbono. Esto es lo que las va a diferenciar si es una aldosa o una cetosa. ¿Quién me da un ejemplo de una aldosa? Glucosa. Muy bien, la glucosa. No se van a olvidar nunca, porque siempre la glucosa va a ser la aldosa más famosa que nosotros vayamos a ver. Y un ejemplo de cetosa. Fructosa. ¿Cuál? Fructosa. La fructosa, exacto. Entonces, la aldosa, la glucosa y la cetosa va a ser la fructosa. La glucosa y la fructosa van a ser nuestros mayores representantes de los monosacáridos, si queremos decirlo. Y ya lo han visto que los ocupamos bastante en el laboratorio. Ahora, aquí yo simplemente les puse algo que está en el libro de blanco y que me imagino que ustedes ya lo han visto. La doctora también les dice que se lo compren. Ese libro les va a servir muchísimo. Entonces, aquí podemos ver el que está encabezando es el gliceraldehído. Y este es igual importante que se lo aprendan porque es el que va a tener 3 átomos de carbono. Después vienen los que tienen 4, los que tienen 5 y los más conocidos son los que tienen 6. ¿Dónde lo encontramos? ¿Quién me dice? ¿A las ribosas les suena? En el ARN.
Muy bien. Ya tienen 100, ya ustedes pasó el examen. La ribosa se la encuentra formando parte de la estructura del ARN. Ahora, ese es con el tema de las aldosas. Entonces, estas son las aldosas que nosotros tenemos. Y aquí están las cetosas. Como les dije, esto está en su libro de blanco, así que es nomás que le den una repasadita para que vean cómo son las estructuras. Ahora, vuelvo a este cuadro porque ya vimos entonces cómo son los grupos funcionales. Ahora, el número de átomos de carbono pueden ser triosas, pentosas, hexosas, ¿cierto? Y eso es precisamente lo que quería mostrarles aquí. Entonces, aquí de acuerdo a su número de átomos de carbono. ¿Cómo se clasificaban los carbohidratos? Por su grupo Funcional. por su grupo funcional. ¿Por qué más? ¿Un número de carbono? Su número de átomos de carbono. Muy bien. Entonces, como les dije, pueden ser triosas, pentosas, hexosas, dependiendo. Ustedes solamente tienen que contar 1, 2, 3. Entonces, ¿qué llegaría a ser? Triosa. Triosa. ¿Y este que tiene 6? Hexosa. Hexosa. Muy bien. Entonces, así se van a clasificar por el número de átomos de carbono. Ahora, ¿qué nos queda? La complejidad estructural. Los carbohidratos se van a clasificar por su complejidad estructural en monosacáridos, que es lo que ya les mostré anteriormente. Estos son monosacáridos. Los oligosacáridos, que están compuestos de 2 a 10 estructuras. Me pasé. Los oligosacáridos de 2 a 10. Y en esos de 2 a 10, los oligosacáridos que tienen 2 se van a llamar disacáridos. Y un disacárido muy conocido es la sacarosa, ¿cierto? ¿Qué es la sacarosa? El azúcar común, un disacárido. Eso, es un disacárido, es el azúcar común que nosotros consumimos a diario. Entonces, los oligosacáridos de 2 a 10. Luego, los polisacáridos son aquellos que están compuestos por más de 10. Y estos se dividen en los que tienen función energética y los que tienen función estructural. Ahora, no solo son estos, hay varios que son polisacáridos que cumplen estas funciones, solamente que aquí están representados los más importantes, por así decirlo. Entonces, si la doctora les dice, deme ejemplo de carbohidratos que cumplen su función estructural, ¿cuáles serían? La celulosa Y la quitina. Eso también ustedes se tienen que aprender, ¿ya? Cuáles más o menos cumplen una función estructural y cuáles energética. El almidón lo hemos visto en laboratorio, si no me equivoco con ustedes también, y ya saben que está compuesto de amilosa y amilopectina. Ahora también quiero hacer énfasis en que estos dos son homopolisacáridos. ¿A qué me refiero con homopolisacáridos? ¿Alguien sabe qué son homopolisacáridos? Cuando su estructura es igual. Sí, cuando tienen su monosacárido repetido, si lo quieren, para que me entiendan mejor. O sea, que el mismo sea una cadena larga. En cambio, aquí en la estructural o en otros que vamos a ver, perdón, no en la estructural, en otros que vamos a ver que se llaman heteropolisacáridos, están compuestos no solo de carbohidratos. Por ejemplo, ahí va a entrar el grupo amino, ya vamos a ver ejemplos más adelante. Pero ya saben que los polisacáridos pueden ser homopolisacáridos o heteropolisacáridos. Aquí es la estructura de la amilosa que está compuesta del almidón.
es muy característico la forma helicoidal que está presente. Ahora aquí ya les hablaba de los heteropolisacáridos que pueden ser glucosaminoglucano o proteoglucano. Y aquí simplemente les puse algunos ejemplos para que ustedes vean cuáles son esos. Por ejemplo, el ácido hialurónico, que su monosacárido es el ácido D-glucurónico, su monosacárido A, y su monosacárido B es el N-acetil D-glucosamina. Para que ustedes me entiendan mejor, si hablamos de un homopolisacárido, el homopolisacárido es aquel que tiene sus monosacáridos repetidos, o sea, el mismo monosacárido. En cambio, un heteropolisacárido, como es lo que estamos viendo aquí, va a estar compuesto de distintos monosacáridos. ¿Me dejo entender? Sí. Chicos, ¿sí? Ya. Entonces, aquí hay otros heteropolisacáridos que ustedes tienen ejemplo y pueden repasarlo. Es importante que se aprendan unos cuantos por si la doctora les pide, ¿no? Que ustedes les puede poner, deme ejemplos de heteropolisacáridos, por ejemplo. ¿Ya? Así que pueden aprenderse algunos nombres. Ya, muy bien. Ahora nosotros lo que vimos ya son sus funciones que yo se las dije, la clasificación. Ahora nos queda ver lo que les dije que les iba a decir, la isomería, que es una propiedad física de los carbohidratos. Entonces, ¿qué son los isómeros? Los isómeros son moléculas que presentan la misma composición molecular, pero diferente orden de los mismos. ¿Ya? Es importante que ustedes tengan claro este concepto. Entonces, los isómeros van a tener la misma composición molecular, pero el orden en el que ellos están va a ser diferente. Eso va a ser una isomería. Por ejemplo, nosotros tenemos diferentes tipos de isómeros. Tenemos los enantiómeros, los epímeros, los anómeros, los conformacionales y los tautómeros, que yo ahorita les voy a explicar cada uno de ellos. Por ejemplo, algunos para hacer su estructura les piden DL, ¿no ves? ¿De dónde sale? Pues sale de aquí, de los enantiómeros. Entonces, para los enantiómeros, ustedes deben tomar en cuenta la posición del oxidrilo del penúltimo carbono. Hola, ¿me escuchan? ¿Por qué no estaba apagado tu micrófono? Sí, dejé de compartir, creo, ¿no? Sí, ya está otra vez. ¿Ya está? Ya, gracias. Entonces, volvamos. ¿Aquí me quedé? En los enantiómeros. Ya, me escucharon esa parte. Ya. También les voy a pedir, porfa, que traten de no salirse y volver a entrar porque me lo cuelgan y al querer yo aceptarlo, por eso me salí hace ratito. Está cada rato aceptar. Ya. Sigamos entonces. Les decía, y siguen entrando. Ya. Esperen. Voy a aceptar a todo y creo que voy a cerrar la sala de espera. Es que lo cuelgan, no me dejan cambiar.
Ya. Entonces les decía que se debe tomar en cuenta la posición del oxidrilo del penúltimo carbono. Es decir, por ejemplo, este es su penúltimo carbono de esta molécula que estamos viendo. Entonces, lo que va a suceder es que cuando les dice D, ustedes lo van a colocar su oxidrilo, o también llamado hidroxilo, hacia la derecha, ¿ya? Como estamos viendo aquí, el oxidrilo es esto que está con la rayita verde. Entonces, siempre que esté a la derecha, va a ser D. Por ejemplo, aquí estamos viendo el gliceraldehído. Como está al lado derecho, se va a llamar D-gliceraldehído. Ahora, cuando está a la izquierda, se va a llamar L-gliceraldehído. Entonces, los enantiómeros se nos van a formar cuando cambiamos de posición ese oxidrilo. Ahora, el segundo que vamos a ver son los epímeros. Los epímeros se forman cuando cambia de posición los otros oxidrilos de carbono internos en la molécula. ¿Qué quiere decir? Aquí es importante que ustedes lo entiendan. Por ejemplo, nosotros en la glucosa, ¿cuál es el carbono que nos dice que es glucosa? ¿Cuál es el oxidrilo? Perdón. ¿En qué posición? El tercero. El tercero, ¿no es? Entonces, como este carbono nos está diciendo que es una glucosa porque su hidroxilo está acá, no lo podemos cambiar porque si lo cambiamos ya no sería una glucosa, sería otro monosacárido. Entonces, ese no podemos cambiar. ¿Qué más nos dice? Se forma cuando cambia la posición de otros oxidrilos. Si nosotros cambiamos el de aquí abajo, por ejemplo, si lo cambiamos este penúltimo, ¿por qué no podríamos cambiarlo, chicos? Sería eso del enantiómero. Sería enantiómero. Exacto, muy bien. No podemos cambiarlo porque si lo cambiamos ya sería una isomería por enantiómero. Entonces, no, ya no sería un epímero. Lo único que nos quedaría sería el 2 y el 4. Nosotros decimos que la glucosa es epímero de la lactosa, o la manosa es epímero de la glucosa. ¿Por qué? Porque lo único que le estamos cambiando, el grupo hidroxilo de la glucosa a este lado y nos va a aparecer una manosa. Lo mismo acá, la galactosa es epímero de la glucosa, porque al cambiarle nosotros el grupo hidroxilo se nos forma de esta manera. Ahora, los anómeros. Los anómeros van a proyectar la forma cíclica de las aldohexosas. Si hablamos de pirano, va a ser esta estructura. Si hablamos de pirano, va a ser una estructura de esta manera. Porque si hablamos de furano, va a ser de 5 vértices. Este tiene 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, cuando tiene esta forma, se les dice pirano. Entonces, aquí vemos un ejemplo de cómo la glucosa se va a su forma cíclica. Y el carbono número 1, ustedes saben que es su carbono anomérico, ¿cierto? Entonces, ese carbono anomérico, su grupo hidroxilo, si hablamos, cuando es beta, ese grupo hidroxilo va a estar en la parte de arriba. Y cuando dice alfa, va a estar en la parte de abajo. Y la D aquí arriba. Entonces, si nos dice alfa abajo. ¿Y por qué pirano? Por la estructura de 6 vértices. Y osa se les da cuando está en forma cíclica. Por eso es alfa D glucopiranosa. ¿Ya? Ahora vamos a ver la otra estructura, que es la estructura de furano, que vamos a verla ahora con la fructosa. Entonces, su carbono anomérico, ¿cuál es el carbono anomérico de la cetosa? ¿Qué número?
Carbono ¿Cuál? 2. Eso, muy bien. El carbono número 2. Entonces, nosotros vamos a tener que su grupo oxidrilo va a estar en la parte de abajo. Por lo tanto, va a ser alfa. Y va a ser fructo por el monosacárido con el que estamos trabajando, que es la fructosa. Y fura de la estructura furano, ¿cierto? No es pirano esa estructura, entonces por eso es furanosa. Eso va a ser para los anoméricos. Ahora los conformacionales simplemente van a cambiar su forma, si quieren así decirlo, para hacer, ¿con qué finalidad sucede esto? Pues ellos quieren ser más estables y en realidad el que le da más estabilidad es la forma de silla, la de bote no tanto. Ya que no voy a hacer mucho énfasis porque solamente es que ustedes sepan esto, que los isómeros conformacionales pueden ser en forma de silla, como vemos aquí, o de bote, ¿ya? Ahora, ya les hablé sobre la isomería de los carbohidratos. Ahora, ¿qué nos falta ver? ¿Qué nos falta ver? ¿Propiedad química? Eso, las propiedades químicas. Entonces, ¿cuáles son esas propiedades químicas que nos va a presentar los carbohidratos? Lo primero que nosotros vamos a tener son reacciones de oxidación, reducción, esterificación, sustitución y condensación. Entre las propiedades que tienen los carbohidratos de la oxidación, vamos a ver lo siguiente. Va a ocurrir la oxidación en las aldosas, ¿ya? Para empezar. Ahora nosotros vamos a tener 3 tipos de oxidación. Una va a ser para los ácidos aldónicos, la otra va a ser para los ácidos aldáricos y la otra para los ácidos urónicos. ¿A qué nos referimos cuando decimos que va a haber una oxidación a los ácidos aldónicos? Pues el primer carbono va a ser atacado en una reacción de oxidación que nos va a producir este ácido aldónico. Si ustedes se fijan, esta es su molécula, es su monosacárido normal, bien, sin alteración. Y este va a ser oxidado porque dice que va a haber una reacción de oxidación en su primer carbono. Entonces, aquí vamos a ver que tenía un óxido y aquí van a haber 2. Entonces, así se da esta reacción de oxidación a los ácidos aldónicos, ¿ya? Se le aumenta un oxígeno. Ahora, para los ácidos aldáricos, nosotros lo que va a suceder para los ácidos aldánicos es que cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, a la glucosa le agregamos un ácido nítrico, lo que va a hacer es va a alterarnos nuestro carbono 1 y nuestro carbono número 6, que en este caso es el último. El primero y el último nos va a alterar si nosotros le agregamos un ácido, como les dije, el ácido nítrico es un ejemplo. Entonces le agregamos eso y nos va a alterar produciéndonos también otro oxígeno en la parte de arriba y aquí también se va a aumentar un oxígeno y se van a ir 2 hidrógenos, ¿ya? Eso va a suceder. Entonces, si hablamos de oxidación, se van a hacer acuerdos de oxígeno. A todos se les está aumentando oxígeno, se oxidan. Por eso decimos que la glucosa se oxida a ácido aldónico, ácido aldárico y ácido urónico, ¿ya? No se van a olvidar, son 3 tipos de oxidación y cada una tiene su propio concepto. Ahora, las de reducción. ¿Ustedes saben a qué se reducen los carbohidratos o los monosacáridos? Alcoholes.
Eso, muy bien. No, se van a reducir a alcoholes. ¿Y cómo va a ser esa reducción? Lo que va a suceder es que se les va a, por ejemplo, tenemos también la reducción de los azúcares. Espérenme. Aquí se van a convertir en alcoholes. Por ejemplo, uno de los más conocidos es el sorbitol, ¿ya? Cuando se convierte en alcohol. Normalmente se da tanto en aldehídos como en cetonas. Ambos pueden sufrir procesos de reducción. Y aquí es donde quiero que ustedes lo entiendan de cómo es que se forma. Si ustedes le aumentan la O que tenía antes aquí, va a ser, ¿cuál es el otro que no es ARN? La desoxirribosa. Eso. Entonces, cuando ustedes le quitan, por ejemplo, se le va a sustituir ese grupo hidroxilo por solamente va a quedar el hidrógeno, va a formar un desoxiazúcar, que este es el famoso ADN. Si ustedes van y buscan, se parece a la ribosa, ¿cierto? La única diferencia es aquí su grupo hidroxilo. Entonces, cuando tiene ese grupo hidroxilo es la ribosa, pero cuando se le quita va a pasar a ser la desoxirribosa. Vamos a cambiar. Ya. Ahora, las reacciones químicas de esterificación, simplemente lo que va a suceder es que los hidratos de carbono, por contener el grupo hidroxilo, los hidratos de carbono, por tener el grupo hidroxilo, pueden reaccionar con ácidos y llegan a convertirse en ésteres, ¿ya? Aquí tenemos el ácido fosfórico. Entonces, cuando nosotros le agregamos ese ácido a la glucosa, por ejemplo, que es lo que estamos viendo acá, cuando nosotros vemos eso, la unión de este ácido, se va a formar la glucosa 1-fosfato. Entonces, es simplemente eso. Cuando hablamos de esterificación, va a ser cuando los carbohidratos reaccionan con ácido, ¿ya? Y se convierten en ésteres. Ese es el concepto que ustedes deben guardar.
Ya, vamos a continuar. Entonces, ahora nos toca ver las reacciones de sustitución, los aminoglucósidos. El grupo amino o la amina va a poder sustituir a cualquier parte de los alcoholes. Entonces, donde quiera meterse, si ustedes quieren decirle así, el grupo amina va a estar ahí presente y va a sustituir a cualquier grupo, a cualquier alcohol. Entonces, eso es solamente los aminoglucósidos, que una amina ingrese a formar parte de la estructura cíclica de un monosacárido. Ahora, esto lo voy a avanzar de forma rápida, porque ya les dije, mañana igual van a tener auxiliatura presencial para que puedan hacer esta estructura. Cuando hablamos nosotros de alfa, su grupo oxidrilo, su grupo hidroxilo va a estar aquí abajo. De esta parte va a estar arriba. Gluco es por el nombre, que esta es una glucosa. Pirano, la forma en la que está, que es forma de hexágono. Y vamos a hacer la unión con otra. Siguen entrando sus compañeros. Ya. Vamos a hacer la unión con otra alfa de glucopiranosa. Entonces, aquí este va a ser nuestro carbono número 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, si este es nuestro carbono número 1, ¿cuál es el carbono numérico de las aldosas? El carbono 1. El carbono 1. Sí, no se van a olvidar que siempre para formar estas estructuras debe ir el enlace glicosídico por lo menos en un carbono numérico, ¿ya? Sí o sí, en uno por número. Entonces, aquí, por ejemplo, está en un carbono numérico, es el carbono número 1 de esta estructura. Y aquí está en el 4, porque si contamos 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Está en el carbono número 4. Ahora, lo único que queda es colocarle el nombre. Si se dan cuenta, este nombre hasta aquí es lo mismo que acá. Alfa de glucopirano, y en vez de poner sa, es sil. ¿Por qué? Porque pierde, al hacer este enlace, está perdiendo un hidrógeno para que se forme la molécula de agua. Creo que aquí no la anoté. Aquí siempre que se forma esta reacción se coloca más H2O, ¿ya? Que es la molécula que se forma debido a la unión de estas otras dos. Entonces, le ponemos A de glucopiranosil, que está formando este radical, producto de que el hidrógeno se nos va a formar la molécula de agua, y luego 1,4. ¿Por qué el 1,4? Porque se está uniendo el carbono 4. Ay, creo que entendí. Porque está exactamente formando aquí en el carbono 1 con el carbono 4. Entonces se coloca 1, 4. Y aquí, si se dan cuenta, es exactamente lo mismo. Alfa de glucopiranosa. Entonces no es difícil, no hay mucho donde se pierdan. Nomás es que ustedes se aprendan bien cómo es la estructura de cada monosacárido. Ahora, los lípidos. Los lípidos, no se olviden, sí, porfa, Sí, una consulta. ¿Será que le puedo grabar la clase? que si puedo grabar la clase. No, sí, yo lo puedo grabar la clase. No, yo dije que la clase no se va a grabar. Porque ustedes se acostumbran a eso y luego no toman apunte. Pero lo que sí puedo hacer es, no sé si les paso las
diapositivas. Ya déjenme pensarlo, ¿ya? Ahora, los lípidos. Los lípidos, ve, ya me cortó, les iba a decir esto. Sí, que se lo aprendan, por favor. Una vez más les voy a recalcar 3000 veces. Apréndanse esto de acá. Se aprenden eso y ya saben carbohidratos. Totalmente, ¿ya? Eso es lo importantísimo. Ahora, con el tema de lípidos, no tuve tampoco mucho tiempo para hacer tantas diapositivas, así que nos vamos a ir a lo más puntual de los lípidos y lo que más pregunta la doctora. Ya, como siempre les digo, su concepto. ¿Qué son los lípidos? ¿No? Ustedes tienen que saber qué son los carbohidratos y tienen que saber qué son los lípidos. Entonces, en este caso, los lípidos son un grupo heterogéneo de compuestos vinculados por propiedades físicas. ¿Qué quiere decir esto? Los lípidos, no se van a olvidar, tienen más propiedades físicas que químicas, ¿ya? Entonces, en lo que vamos a ver, a diferencia de los carbohidratos que sí tenían varias químicas, pues en los lípidos van a tener más física. También otro dato importante, por si todavía no lo sabían, son sustancias orgánicas insolubles en agua. Esto es importante, que si la doctora les pregunta que hablen sobre los lípidos, lo pongan, ya no se van a olvidar. Los lípidos son insolubles en agua. También se encuentran en el tejido adiposo y están compuestos por una mezcla de ácidos grasos y glicerol normalmente, o ácidos grasos y alcohol, si ustedes quieren. Ahora, ¿en qué son solubles y son insolubles en agua? Pues van a ser solubles en solventes orgánicos, ¿ya? Ya, las funciones. Esto también. Como los lípidos no tienen tantas propiedades químicas, la doctora se basa mucho en preguntar sobre las funciones que cumplen los lípidos, que es importantísimo que ustedes aprendan, y también sobre sus propiedades físicas. Entonces, las funciones, cuando hablamos de funciones de transporte, ¿a qué se refiere? Nosotros en nuestro cuerpo tenemos lípidos y sobre todo en la sangre. Entonces, hablamos que los lípidos pueden ser de vitaminas liposolubles. Nosotros necesitamos estas vitaminas en el cuerpo para poder funcionar, ¿no? Siempre uno necesita tomar vitaminas y algunas se sintetizan en el cuerpo. Ahora, la protección térmica es un aislante térmico, es un aislante eléctrico. También va a cumplir una función, como yo les dije, ¿cuál es la principal biomolécula energética? Los carbohidratos. Carbohidratos. Eso, muy bien. Y en segundo lugar están los lípidos. Eso. Entonces, sirven como una fuente directa y eficiente de la energía. También cumplen función reguladora, como por ejemplo los ácidos biliares, ¿ya? No se van a olvidar que los ácidos biliares nos ayudan en la digestión. Entonces, si la doctora les pregunta qué funciones cumplen los lípidos, ustedes tienen que poner energética, transporte, reguladora, estructural. Tienen varias cosas que colocar. Después tenemos las estructurales, que son los fosfolípidos y el colesterol, y van a formar parte de las membranas biológicas. Las de protección, que van a ser las ceras y van a ayudar a la impermeabilización de las hojas de las plantas. Esto es interesante porque ustedes ven que las plantas, por ejemplo, cuando les llueve, a las hojitas no se absorbe, ¿cierto? Están ahí sus gotitas. Eso es debido a la impermeabilidad de los lípidos, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué es impermeable? ¿Por qué dice que es impermeable? ¿Por la cera? ¿Pero qué tiene? Porque es un lípido y los lípidos son insolubles en agua, no quieren al agua, entonces no lo van a dejar entrar, ¿no es? Por eso funcionan como impermeables. Le dicen, no vas a pasar y se queda el agua afuera.
Los ácidos grasos esenciales también van a regular a la inflamación y el estado de ánimo. Ahora voy a avanzar un poquito más rápido porque también hay clases a las 7:30 y tengo que avanzar la auxiliatura de laboratorio. Ahora, la clasificación. La clasificación de los lípidos se van a clasificar en simples y en complejos. Los simples y los complejos son saponificables. ¿Qué quiere decir saponificables? Que van a ser capaces de formar las sales de jabón que nosotros hemos visto, por ejemplo, en el laboratorio. Realizamos la práctica de la formación de jabón, ¿cierto? Entonces, estos ambos van a cumplir la formación de las sales. Esos son saponificables. Los simples y los complejos. Los simples van a ser los acilglicéridos y la cera. Y los complejos van a ser fosfolípidos, glucolípidos y proteínas. Esto yo se los voy a decir de manera superficial. Ustedes, también la doctora les provee cada uno de ellos, su concepto y cómo cómo es su estructura. Ahora, los lípidos insaponificables van a ser aquellos que no realizan la formación de sal. Y tenemos los terpenos, los esteroides y las prostaglandinas, ¿ya? Ahora, aquí hay otro cuadro más grande que ustedes pueden ver de los simples, los complejos. Por ejemplo, los simples, los ésteres de ácidos grasos con alcoholes, van a estar las grasas, la cera. Y las grasas están compuestas de ésteres de ácidos grasos más el glicerol. Las ceras, ésteres de ácidos grasos con alcoholes monohídricos. Ahora aquí también hay un poquito de la función de los lípidos para que ustedes puedan leer las propiedades más importantes. Por ejemplo, aquí están los solventes los solventes. Cuando hablamos no polares, también se refiere a insolubles, y ejemplo de ellos es el éter, cloroformo y el benceno. Creo que hay un audio prendido, no sé si lo escuchan. Ahora, los ácidos grasos. Los ácidos grasos, chicos, son parte de los lípidos. Los lípidos, entonces, ¿de qué están compuestos? Son dos cosas fundamentales y básicas de los lípidos. Los lípidos van a estar compuestos de ácido graso más alcohol. ¿Y qué son los ácidos grasos? Pues los ácidos grasos van a ser moléculas formadas por una larga cadena hidrocarbonada de tipo lineal y con un número par de átomos de carbono. Normalmente, chicos, los ácidos grasos están conformados de 12 átomos de carbono en adelante, ¿ya? Ahora aquí podemos ver nosotros que tiene una cabeza polar. ¿Ustedes saben qué significa polar? Hidrógeno. ¿Cómo lo escuché? Cuando usted hidrógeno es polar o no. Hasta 10. ¿Cómo? ¿Se escucha? ¿No? Ya. Cuando nosotros decimos que es polar, también nos referimos a que es hidrosoluble. Quiere decir que esta parte de aquí es el ácido carboxílico, ¿cierto? Pueden ser hidrogenados. Es la parte en la que se puede disociar. Ay, perdón, mi perro. Entonces, cuando decimos polar, quiere decir que es la partecita que sí puede tener contacto, por ejemplo, con el agua. Pero fíjense que la parte apolar, la parte que no le agrada, por así decirlo, el agua, es mucho más larga. Por eso es que los lípidos van a ser insolubles en agua, por esta cola apolar que posee. Es una cola bien larga, ¿no? Les dije a partir de 12 carbono. Entonces, por eso es que los lípidos son insolubles en agua. Y aquí yo les puse unos ejemplos de los ácidos grasos más comunes que nosotros tenemos, los saturados y los insaturados.
Los insaturados son aquellos que tienen ese doble enlace. Y los saturados van a ser los más estables que los insaturados, ¿ya? No se van a olvidar de eso. Entonces, los insaturados son los que poseen el doble enlace. Y aquí tenemos varios ejemplos. Uno de los más importantes de los saturados va a ser el palmítico, el esteárico, y de los insaturados, el linoleico, araquidónico. Entonces, eso es para que ustedes vean un poquito. Esto también está en su libro de Blanco. El libro de Antonio Blanco está bien claro en la parte de carbohidratos y lípidos. Ahora nosotros cuando hablamos de las propiedades de los ácidos grasos van a tener, como les mencioné al principio, propiedades físicas. Una de ellas es la solubilidad, que también la vimos en el laboratorio, ¿cierto? Y que se las mencioné hace rato. ¿A qué son solubles los lípidos? A compuestos orgánicos. Eso, a compuestos orgánicos. Entonces también van a tener un punto de fusión y de ebullición elevado. Y van a tener una isomería geométrica, que la isomería geométrica ahorita se las voy a mostrar. También tiene propiedades químicas que van a depender del grupo carboxilo. ¿Cuál era el grupo carboxilo? Este de aquí. Este de aquí es el grupo carboxilo. Y este de acá es el grupo de la cadena que les voy a mencionar acá. Entonces, dependiente del grupo carboxilo, de la parte que les mostré hace ratito, van a tener un carácter ácido, es el que va a ser capaz de formar las sales y la formación de éster. Ahora, dependiente de la cadena carbonada, nosotros vamos a tener reacciones de oxidación, hidrogenación y halogenación. Entonces, esto es solo para que ustedes lo vean un poquito porque lo llevan en orgánica también, lo que hablamos cuando hablamos de cis y trans. Esa es la isomería geométrica que presentan los lípidos. Y van a investigar cuál de los, si el cis o el trans es más dañino para nosotros. Hay uno que es mucho más dañino que el otro. Ahora, la propiedad química de los ácidos, la formación de sales de jabones, que eso es lo que yo les hablaba en laboratorio, ¿cierto? Nosotros, ustedes saben, como les vengo mencionando, los lípidos están formados de ácidos grasos y alcohol, en este caso el glicerol. Ahora, ¿qué va a suceder aquí? Lo que va a suceder es que estos ácidos grasos que nosotros estamos viendo aquí, estas cadenas, van a unirse con nuestro sodio. Y ustedes saben que una base y un ácido que forman, si se juntan, Sal. una sal, ¿cierto? Entonces se nos va a juntar nuestros ácidos con nuestra base y nos va a dar la formación de sal o el jabón que nosotros comúnmente lo decimos. Y más la glicerina. ¿De dónde sale la glicerina? Si se dan cuenta, les dije que los lípidos están compuestos de ácidos grasos y glicerol. Entonces, este es nuestro glicerol, el cual se va a unir al grupo hidroxilo y nos va a formar la glicerina. Pero nosotros más que todo ahorita nos basamos en la formación de sales porque estamos más hablando de las propiedades de los ácidos grasos, no así del alcohol ni el glicerol, ¿ya? Ahora la formación de ésteres, que también se va a dar en el grupo, perdón, en la cadena carbonada, van a ser capaces de formar ésteres. Por ejemplo, el estearato de etil, ¿ya? Luego, la hidrogenación. Aquí no, la presencia de los dobles enlaces, que tiene nuestra cadena, nos va a dar la característica para que se pueda dar la hidrogenación, que va a llegar a ser la conversión a ácidos grasos saturados. Entonces, este es un ácido graso insaturado, el cual al pasar por un proceso de hidrogenación nos va a dar como un resultado un ácido graso saturado, ¿ya? De ácido graso insaturado, con la ayuda de la hidrogenación, se nos va a formar un ácido graso saturado. Ahora, la halogenación se nos va a dar por la formación se nos va a formar compuestos halogenados, es decir, este yodo, con ayuda del yodo, se va a incrustar aquí y va a dar lo que nosotros llamamos la halogenación. Esto lo van a ver igual en metabolismo, se realiza una práctica de halogenación. Ahora, aquí
Ya. Esto es de manera rápida, flash, para que ustedes vean el repaso de teoría. Yo les dije lo más puntual que puede ser, que más le interesa a la doctora para el examen, igual para no hacerlo tan largo. Ahora les voy a pasar el laboratorio. Igual y si tienen alguna pregunta, termino el laboratorio y ya empezamos con la ronda de preguntas. ¿Pueden observar mi pantalla? ¿Sí? Sí, se ve. Ya. Entonces, nosotros lo primero que vimos en el laboratorio fueron las generalidades de los hidratos de carbono o de los carbohidratos. No les voy a avanzar esto porque ahora la solubilidad, ¿a qué son solubles los carbohidratos? Ahora ustedes me van a contestar. Al agua. Me van a Al enseñar. agua. Son solubles al agua, muy bien. Entonces, cuando nosotros hicimos las reacciones, por ejemplo, con las aldosas, las cetosas, el disacárido y el polisacárido, nosotros pudimos observar que fueron solubles a los monosacáridos, como ser la fructosa y la glucosa, ¿cierto? Aquí está nuestra glucosa y nuestra fructosa. Entonces, nuestros monosacáridos son muy solubles en agua. ¿Qué sucedió con nuestro disacárido? ¿A ustedes sí les salió soluble? ¿Sí? ¿No? ¿No? Más o Sí. menos. ¿Sí? A la mayoría sí les salió soluble. Sí son solubles porque todavía los disacáridos, ustedes saben, de 2, como está compuesto de 2 monosacáridos, sus enlaces todavía no son muchos, solamente tiene un enlace glicosídico. Entonces, ustedes al batir están rompiendo esos enlaces y se está disolviendo con el agua. Entonces, sí, a varios les salió que era soluble a un disacárido. ¿Qué sucede con el polisacárido? ¿Cómo le salió? Insoluble. Insoluble a la mayoría, ¿cierto? Esto es debido a que los polisacáridos están unidos a muchos monosacáridos a través de diferentes enlaces glicosídicos. Entonces, como tiene tantos enlaces glicosídicos, le cuesta un año romperlos, digamos, al agua. Entonces, si ustedes, como les dije a un grupo, si se quedan toda la noche batiéndolo, estoy segura que sí van a llegar a disolverlo completamente en el agua. Solamente es el tiempo que uno le da en el laboratorio, ¿cierto? Por los enlaces que tiene, entonces mientras uno a medida que lo bate, los va rompiendo hasta dejarlos todos en monosacáridos y recién se disuelven con el agua. Ahora, ¿para qué es la reacción de Molish? Algo que siempre de repetir. Para detectar si hay carbohidratos. Muy bien. No se olviden en su vida que la reacción de Molish identifica a cualquier carbohidrato en general. Ahora, es importante que ustedes sepan un poquito el fundamento para saber de dónde es, por qué se produce ese color. O sea, ustedes en el laboratorio hacen, pero no saben por qué, o sea, si dio, por ejemplo, su tubo estaba celeste y dio verde, ustedes, ay, me salió verde, dicen, ¿no? Pero no saben por qué, y son pocos los que preguntan el por qué, además que uno les explica y ni caso le hace. Entonces, lo que sucede en esta reacción es que nosotros con nuestro carbohidrato, el reactivo de Molish está formado por alfa-naftol y etanol. Y también nosotros, ¿se acuerdan que yo les dije, le agregan ácido sulfúrico por las paredes del tubo? ¿Para qué nosotros necesitamos deshidratar a los carbohidratos y convertirlos en furfurales? Nosotros cuando deshidratamos un carbohidrato se va a convertir en un furfural. Y ese furfural, o también llamado hidroximetilfurfural, se va a unir con nuestro alfa-naftol, que está presente en el reactivo de Molish, y nos va a dar esa coloración que vemos acá, que es azul violáceo, ese anillo, la formación de ese anillo en interfaz. ¿Ya? ¿Le entendieron? Sí, no, más o menos. Sí, auxiliar.
Ya, gracias por responder. Ahora, entonces, ¿cómo identifica a cualquier carbohidrato en general? La glucosa, la fructosa, el aceite y el almidón van a dar todos positivos o no. El aceite no. El aceite, no. Ah, muy bien, pero estaban atentos. Entonces, les dio positivo. ¿Cuáles les dio positivo? ¿Se acuerdan? Nadie hizo la práctica. Los carbohidratos dieron positivo. La glucosa, Ujú. fructosa. Glucosa, fructosa, ¿qué más? Sacarosa. Sacarosa y el almidón. Muy bien. Ya, entonces todos van a dar positivos porque trabajamos con carbohidratos. Ahora quiero preguntarles si ustedes hicieron la reacción de Lugol, trabajaron con Lugol. Ya. Sí, sí. Ya, el Lugol, esta práctica consistía en lo siguiente. Creo que no. Ya. Ustedes tienen almidón, ¿cierto? Y tienen Lugol. Lo que van a hacer es a su tubo le agregan el Lugol y les va a dar un color azul violáceo. Y esta es una reacción reversible. ¿Por qué es una reacción reversible? Atiendan bien, eso igual les expliqué en el laboratorio. El almidón, por la amilosa, va a tener una estructura helicoidal, ¿ya? ¿Están viendo lo que dibujo o no? Sí se ve. Sí, se ve. Ya, gracias. Entonces va a tener una estructura helicoidal y cuando nosotros le agregamos el Lugol, el reactivo del Lugol tiene yodo y yoduro de potasio. Ese yodo que nosotros le agregamos va a venir y se va a incrustar aquí en estos enlaces helicoidales. Le gusta al yodo incrustarse en estos enlaces. Pero ¿qué sucede? Cuando se incrusta, nos cambia de color azul violáceo, ¿ya? Si el yodo se incrusta, lo pilla el almidón, nos cambia de color azul violáceo y eso es lo que nosotros vamos a observar. Pero ¿por qué dicen que es una reacción reversible? Porque resulta que si nosotros... Ay, espérenme. Ya no puedo cambiar de lápiz. ¿Sigo compartiendo? ¿Sí, no? Ya. Porque resulta que si nosotros lo calentamos al almidón, va a suceder que esa forma helicoidal se va a volver lineal. Y al volverse lineal, cuando se vuelve lineal, yo les dije que al yodo lo que le gustaba era su estructura. Entonces el yodo dice, no me agrada así, digamos, y se va. Entonces, al irse el yodo, vuelve otra vez a su coloración normal. Pero cuando ustedes lo dejan enfriar su tubo, otra vez esa estructura vuelve a su estructura normal, hacia su estructura helicoidal. Entonces el yodo vuelve, se incrusta y otra vez nos da ese color. ¿Me entendieron? Sí, sí. Sí, se Ya, entonces sigamos. Eso sucede con el Lugol. Entonces, la pregunta de la doctora es, ¿qué identifica el Lugol? ¿A quiénes identifica el Lugol? ¿O para qué se hace esa prueba? Para identificar el almidón. ¿Solo el almidón? Ya. Atiendan bien, escuchen bien. El Lugol va a identificar a todos aquellos polisacáridos que tengan una estructura helicoidal. Otro de ellos que tiene estructura helicoidal es el glucógeno, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta el señor glucógeno. Ya, sigamos. Ahí ya no puedo borrar eso. Entonces,
da positivo el humol con el almidón. Vamos con la siguiente, estoy muy lenta. La reacción de Benedict es otra de las más importantes. La reacción de Benedict, ¿qué nos identifica? ¿Para qué era? A los azúcares no. ¿Ah? No escuché. ¿Qué nos identifica la reacción de Benedict? ¿Nadie sabe? Los azúcares. ¿Qué azúcares? ¿Cuál todos los azúcares? Los no reductores. reductores creo que eran. O los reductores. ¿No reductores o los reductores? Reductores. Los Reductores. reductores. Eso, muy bien. La reacción de Benedict nos identifica a todos los carbohidratos reductores. ¿Cuáles son los carbohidratos reductores? Aquellos que tienen su carbono anomérico libre. Y es lo que les preguntaba igual en teoría. Como ustedes ya me dijeron, el carbono de las aldosas, el carbono anomérico es el número 3. 3. 1. Ah, no. 1, el carbono anomérico de la glucosa es el carbono número 1 de las aldosas. ¿Y de las cetosas cuál es? El 2. El 2. El 2, muy bien. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que si el carbono 1 de la aldosa está libre, mi reacción de Benedict va a ser Positiva. positivo, muy bien. Va a ser positivo si mi carbono anomérico está libre. Entonces, en los monosacáridos, como yo ya les había dicho, todos los monosacáridos son carbohidratos reductores. Entonces, todos los monosacáridos tienen su carbono anomérico libre, por tanto, Benedict va a ser positivo. No funciona igual con los disacáridos. ¿Por qué? Los disacáridos puede ser que ambos, como los disacáridos están formando enlaces glicosídicos, puede ser que ese enlace glicosídico que esté formando sea con sus dos carbonos anoméricos, tanto del primer monosacárido como del segundo monosacárido. Entonces, al estar ocupados ambos carbonos anoméricos, nos va a dar negativo Benedict. Por ejemplo, la sacarosa. La sacarosa forma enlace glicosídico. La glucosa, ¿con quién? ¿Con quién forma? Con la fructosa. Eso. Entonces, nos forma ese enlace glicosídico para ambos en su carbono anomérico. En la glucosa con su carbono 1 y en la fructosa con su carbono 2. Entonces, como ambos carbonos están ocupados, nos da Benedict negativo. Pero no es el caso de todos los disacáridos. Hay otros disacáridos que sí son Benedict positivos porque tienen por lo menos un carbono anomérico libre. Pero cuando están los dos ocupados, ya da negativo. Ahora, en el caso de los polisacáridos, siempre va a dar negativo. ¿Por qué? Porque los polisacáridos están formando muchos enlaces glicosídicos, entonces van a estar ocupados, ¿ya? Por eso es que nuestro almidón nos da negativo. ¿Se entendió? ¿Quieren que os explique de nuevo algo? ¿Todo? Sí. Ya. Entendió, sí. ¿Sí? ¿Sí? Auxilia, ¿lo puede volver a explicar, por favor? Claro. ¿Qué parte de los polisacáridos, disacáridos, todo? De los polisacáridos. Ya. Los polisacáridos están formando varios, o sea, los polisacáridos es un conjunto de muchos monosacáridos y esos monosacáridos están unidos uno de otro a través del enlace glicosídico. Entonces, como son tantos, como esta cadena es larga, van formando enlaces por todos lados, cosa que sus carbonos anoméricos siempre están ocupados. Por eso es que van a dar Benedict negativo. ¿Ahora sí se entendió? Sí, gracias. Ya. Por ejemplo, aquí miren, está formando enlace aquí. Por eso es que están muy ocupados, entonces da Benedict negativo. Ahora nos vamos a otra
reacción, que es la reacción de Sullivanov. Se corta, vuelven a entrar y ya les prometo que va a ser lo último, ¿ya? La reacción de Sullivanov es una reacción que nos va a diferenciar, y aquí está muy claro, las aldosas de la cetosa, ¿ya? No se van a confundir, en su examen se confunden, hace un cuadrito donde diga cada concepto para que no se confundan, porque yo en el examen, si estoy ahí, soy sorda, ¿ya? Y yo me olvido de todo ese día. Entonces no me van a preguntar. La reacción o la prueba de Sullivanov se da para diferenciar las aldosas de la cetosa. ¿Y esto por qué se da? Porque resulta que las cetosas son las que van a reaccionar más rápido. ¿Por qué? Porque la deshidratación para ellas va a ser más rápida. Entonces se van a convertir más rápido en un furfural. La cetosa. La cetosa, al convertirse más rápido en un furfural, con estos reactivos, van a dar un rojo más rápido. En cambio, las aldosas, como todavía se van a deshidratar, algunos pasan a cetosa, luego recién cambian, tardan un poco más, esas por eso van a ser un poco rosas, pero si ustedes la dejan mucho tiempo calentar, las aldosas, ya ustedes han visto también que se pueden convertir en cetosas y entonces dan ese color rojo intenso también. Por eso es que a algunos grupos les salió a ambos el color rojo, pero es por el tiempo que le dieron, ¿ya? Entonces, normalmente identifica las aldosas de las cetosas y las cetosas reaccionan más rápido dando una coloración roja. Ya se va a acabar, vuelven a entrar. Ya, sigamos. Entonces, por eso es que aquí en la glucosa nos da un color rosa. En la fructosa nos da un color rojo. Ahora, en el tema, ¿ustedes saben por qué sí nos dio positivo en la sacarosa? ¿Nadie sabe por qué nos dio positivo la sacarosa? ¿Alguna idea? Ya. La sacarosa nos da positivo porque tiene... ¿De qué está compuesta la sacarosa? Glucosa, fructosa.
Entonces, la fructosa es una cetosa y yo les dije que reacciona más rápido con la cetosa. Al tener presencia de cetosa en su estructura, por eso es que nos da positivo. Ahora, el almidón no, porque el almidón es un homopolisacárido que está compuesto de monosacáridos de glucosa, ¿ya? Por eso no hay reacción. Ahora nos vamos a los lípidos. En los lípidos, como les dije por teoría, nosotros vamos a ver la prueba de la solubilidad. Son solubles a compuestos orgánicos, insolubles en agua. Por tanto, era insoluble cuando ustedes agregaron agua, soluble con acetona, insoluble con compuestos inorgánicos como el hidróxido de sodio, soluble en éter, que es un compuesto orgánico, soluble en cloroformo, insoluble en bicarbonato. Ya ustedes saben eso igual por teoría. Ahora la prueba de tinción, nosotros hicimos 2, reacción con Sudán 3. No se olviden, ¿cuál es el reactivo que identifica a todos los carbohidratos? Molish. Molish. Y en este caso para los lípidos va a ser Sudán 3. Es específico del lípido y nos va a dar una coloración rojo anaranjado. Tiene una afinidad ese reactivo por los lípidos. Ahora, ocurre algo interesante en la tinta china, porque entre sus componentes, al margen de tener componentes que son afines con los lípidos, también podemos encontrar agua. Por esta razón, yo les decía que si movían su tubo, se observaban puntitos, 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 ¿cierto? Esa era la formación de burbujas o la formación de micela. Entonces, eso se da precisamente por las dos cosas que tiene la tinta china. No es totalmente soluble por la presencia de agua. Entonces, se da la formación de micela. Y eso es lo que observamos nosotros, la formación de micelas, que es esos puntitos que yo les decía. Ahora, la saponificación, que igual les dije hace rato en teoría, se da por la formación de los ácidos grasos con el sodio. Y se forma la sal. Simplemente eso sucedió, lo calentaron a baño María y se formó la sal. Ahora, en la obtención de fosfolípido, y atiendan, en la obtención de fosfolípidos es una de las cosas que más se pregunta y por alguna razón le dan menos importancia, ¿ya? O sea, no solo la obtención, me refiero a toda la prueba de los fosfolípidos. Nosotros lo que hicimos fue lo siguiente. Batimos la yema del huevo y le agregamos 5 ml de acetona. ¿El acetona para qué lo ocupamos? Para quitarle ese pigmento amarillo que tiene nuestra yema de huevo. Entonces, una vez le agregamos acetona, lo filtramos y le agregamos cloroformo con el objetivo de purificar y que se asiente nuestra muestra. Nosotros lo que íbamos a obtener aquí era la lecitina. La lecitina está presente en la yema de huevo y la lecitina tiene en su componente ácido fosfórico, que es lo que nosotros vamos a identificar. Entonces, eso es lo que ya les dije. Ya, una vez nosotros tenemos la lecitina, que aquí está la fosfatidilcolina, esta es la composición. Tiene glicerol, tiene ácidos grasos, tiene ácido fosfórico y tiene colina. Entonces, lo que a nosotros nos interesaba tener es el ácido fosfórico. Y para eso nosotros hicimos la hidrólisis. Hidrolizamos la lecitina. ¿Qué es hidrolizar, chicos? O sea, el título del laboratorio dice hidrólisis y nadie preguntó qué era hidrolizar, ¿no saben? Ya, hidrólisis quiere decir ruptura. Nosotros vamos a romper los enlaces presentes en la lecitina con el fin de liberar a esto de aquí. Esto es lo que nosotros necesitamos. Entonces, para eso, nosotros, ¿sí? Para eso nosotros hicimos el procedimiento de llevar a baño María, añadir hidróxido de sodio,
otra vez baño María, neutralizar con ácido acético y vamos a tener esto. En la parte de arriba del filtrado íbamos a tener los ácidos grasos y el alcohol, el glicerol, que era el lípido en sí. Y aquí vamos a tener el grupo fosfato en la parte de abajo, por eso yo les dije, ocupen eso que les salió ahí. ¿Y para qué nosotros utilizamos el alcohol? Nosotros íbamos a hacer que la molécula de grasa se vaya formando junto con el baño María. El hidróxido de sodio pues es para realizar esa hidrólisis, esa ruptura alcalina que nosotros necesitábamos para obtener ese ácido fosfórico. Y el agua destilada simplemente ayuda al medio alcalino para acelerar el proceso de detección. Entonces, una vez nosotros, chicos, llegamos a obtener esto de acá, este ácido, necesitamos identificarlo y saber que efectivamente lo hemos encontrado. Para eso hacemos la detección de fosfato, que es lo que la mayoría de los grupos casi ya no hizo o no les salió. Para detectar el fosfato, nosotros utilizamos el filtrado del fosfato del anterior, el ácido ascórbico, el molibdato de amonio y el ácido acético glacial. Y si efectivamente ustedes habían hecho bien la práctica, tenía que haberles dado este color azul. Entonces, el fosfato inorgánico va a reaccionar en medio alcalino con el molibdato de amonio. ¿Y qué nos va a dar? Un fosfomolibdato. Y este va a ser oxidado por el ácido ascórbico azul de molibdeno, que es lo que tenemos aquí, un color azul molibdeno. Ahora, aquí también tienen otros conceptos de para qué utilizamos cada reactivo. Es importante que ustedes lo vean, está en el Classroom, tienen el código, solamente necesitan leerlo, ¿ya? Para saber para qué se ocupó cada uno. Ahora, el colesterol. La yema de huevo, al margen de contener lípidos, también tiene colesterol y igual ocupamos en nuestra práctica la yema de huevo. Lo que hicimos fue la reacción de Lieberman, que se basa en este fundamento. Es un método colorimétrico y nos va a detectar colesterol. Si hay la presencia de colesterol, se va a formar un verde intenso, que es lo que yo les decía, está bien si les salió el color verde intenso. Primero va a empezar por diferentes etapas de colores, como aquí dice un rosa violáceo, luego verde claro y luego un verde muy, muy oscuro. ¿Y esto por qué? ¿Por qué se da esto? Es porque tiene el grupo hidroxilo que va de colesterol, el cual va a reaccionar con los reactivos que nosotros le colocamos y va a provocar una insaturación en el anillo, ¿ya? Y esto es lo que lo va a hacer ese verde. Entonces, si ustedes colocaron bien los reactivos, tenía que haberle salido ese verde intenso. Aquí también tienen otro poquito de los fundamentos que pueden leerlo. Y para qué usamos cada reactivo. Por ejemplo, el cloroformo, que nos sirvió como disolvente para el colesterol, el anhídrido acético, aparte de ser deshidratante, igual va a evitar que las moléculas de agua interfieran en la reacción. Entonces, cada reactivo tiene su propia función. Y la reacción enzimática de Trinder, que también nos va a proveer lo que es las enzimas, van a hidrolizar al colesterol y eso es lo que va a hacer que nuestros reactivos reaccionen con el colesterol y nos va a dar ese color medio rosita. A la mayoría sí les dio un color amarillito, si no me equivoco. Y eso es todo de sus prácticas, chicos. Solamente tienen que estudiar, el material lo tienen, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Nadie tiene pregunta? Ya, entonces, de todas maneras, no se olviden el día de mañana hay auxiliatura a las 4 de la tarde, si no me equivoco, es de manera presencial. Ahí ustedes también pueden llevar sus dudas si se quedaron con alguna y ya el otro auxiliar se les va a aclarar y pueden hacer las estructuras, ¿ya? Eso es todo, chicos, entonces.